¿Quieres atraer más abundancia a tu hogar sin gastar un euro? Entonces presta atención. Aquí tienes 13 plantas que funcionan como imanes simbólicos de prosperidad y además son verdaderas aliadas para transformar el ambiente de tu casa. No voy a prometerte que te traerán billetes, pero sí te digo esto con seguridad. Una casa con plantas respira mejor, transmite calma y proyecta una sensación de crecimiento y cuidado que muchas culturas asocian con la prosperidad. Vamos a verlo con detalle. Antes de empezar, conviene poner las cartas sobre la mesa. Cuando decimos que una planta atrae abundancia, hablamos de símbolos y tradiciones. Hojas redondeadas que recuerdan monedas, plantas que se multiplican con facilidad como metáfora de recursos que se expanden, o ejemplares que aportan presencia y orden al hogar. También hablamos de efectos prácticos, más verde, mejor calidad del aire en ciertos casos, y un impacto evidente sobre tu estado de ánimo y productividad. Todo eso suma. Si estás empezando, no te preocupes por equivocarte. Las plantas también enseñan paciencia. Si fallas con el riego, respiras, aprendes y sigues. Dicho esto, vamos con las protagonistas. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estas plantas tienes en casa? Y 1. Pothos, Epipremnum aureum. Esta es la número 1 y no es casualidad. El pothos es el clásico money plant, en muchas culturas, por dos razones claras. Primero, su crecimiento rápido y su facilidad para multiplicarse con esquejes lo convierten en una metáfora evidente de multiplicación de recursos. Segundo, sus hojas suelen ser redondeadas y brillantes, una imagen que, tradicionalmente, se ha asociado con prosperidad. En cuanto a cuidados, es una planta muy tolerante. Crece bien en luz indirecta y se adapta en condiciones de media sombra. Riega moderadamente permitiendo que la superficie del sustrato se seque entre riegos. Evita encharcar. Para propagarla, corta un trozo de tallo con al menos un nudo y colócalo en agua hasta que salgan raíces. En unas semanas tendrás un nuevo ejemplar. Colócala en una estantería alta o en una maceta colgante cerca de la entrada o del salón. Su caída en cascada simboliza abundancia que se extiende. Importante. El pothos es tóxico para mascotas si se ingiere, así que sitúalo fuera del alcance de perros y gatos curiosos. 2. Sansevieria o lengua de suegra. Sansevieria trifasciata. En muchas casas se la considera guardiana del hogar. Su porte vertical y sus hojas erectas transmiten firmeza y estabilidad, cualidades que también se relacionan con prosperidad sostenida. Es una de las más fáciles para principiantes. Tolera desde luz baja hasta sol suave. Riega con moderación, especialmente en invierno. Y asegúrate de un sustrato que drene bien. Se propaga por división. Cuando la mata madre forma hijuelos, puedes separarlos con cuidado y trasplantarlos. Es perfecta para colocar en esquinas, junto a la entrada o en la oficina. Su forma vertical apunta hacia arriba, una lectura visual de crecimiento. 3. Samioculca, Samioculcas samifolia, ZZ. Esta planta tiene fama de ser casi indestructible, y esa robustez la ha convertido en símbolo de resiliencia y prosperidad para quienes no tienen mucho tiempo para el cuidado. Tolera la poca luz y riegos espaciados. No tengas miedo de dejarla reposar cuando el sustrato esté seco. Su brillo natural en las hojas da sensación de salud y buen estado. Y su capacidad para producir nuevos brotes desde rizomas sugiere multiplicación. Para propagarla, la división de rizomas es la forma más segura. En primavera separa con cuidado partes con brotes y planta en macetas individuales. Colócala en mesas de despacho o estantes. Funciona muy bien en oficinas domésticas porque aporta serenidad sin robar atención. 4. Aglaonema. Aglaonema spp. Esta familia de plantas destaca por su follaje decorativo, y en muchas tradiciones, por ser sinónimo de prosperidad visual. Hojas coloridas y saludables, hablan de abundancia estética y cuidado. Prefiere luz indirecta y ambientes con humedad moderada. No le sientan bien los cambios bruscos de temperatura. Riega cuando la capa superior del sustrato se haya secado. Evita el exceso de agua. Se propaga por esquejes o por división en primavera. En decoración, elige una maceta que realce sus tonos, una cerámica cálida o un acabado mate elegante, y ubícala en el salón o en la entrada para recibir miradas. Aviso. También es una planta con cierta toxicidad para mascotas, así que manténla fuera de su alcance. Si te está gustando la lista, guarda este vídeo para tu próxima compra.
Te vendrá bien cuando planifiques qué plantas traer a casa. 5. Monstera deliciosa. La monstera es indudablemente una de las plantas más fotogénicas del salón, y por su porte y tamaño, proyecta abundancia de forma inmediata. Hojas grandes, con fenestraciones, esas perforaciones naturales, que dan sensación de madurez y crecimiento. En términos simbólicos, una planta con tanta presencia sugiere prosperidad y generosidad del espacio. En cuanto a cuidados, pide luz indirecta, no sol directo intenso que queme sus hojas, y riegos regulares dejando secar la superficie entre riegos. Se adapta a sustratos aireados y necesita cierto soporte cuando crece, tutor o musgo para trepar. Se propaga muy bien por esquejes de tallo con una yema. Corta un tramo con al menos un nudo, mételo en agua hasta que salgan raíces y luego trasplanta. Colócala en un rincón amplio del salón, en una maceta generosa, o acompáñala de una mesa baja para crear un punto de impacto visual. Una monstera sana eleva cualquier estancia. 6. Philodendron, Heartleaf, Philodendron cordatum. El philodendron de hojas en forma de corazón tiene todos los ingredientes del símbolo de abundancia: crecimiento rápido, hojas en cascada y facilidad de propagación. Además, su porte colgante aporta sensación de plenitud sin ocupar demasiado suelo. A nivel de cuidados, mejor luz indirecta brillante, riego moderado y buen drenaje. Propágalo por esquejes en agua colocados cerca de una ventana. Suelen enraizar rápido. Es ideal para estanterías altas, cestos colgantes o para crear capas verdes sobre muebles. Su disposición invita a la mirada a recorrer el espacio y a sentirse rodeado de vida. 7. Spathiphyllum, lirio de la paz. Aunque su flor no dura eternamente, el lirio de la paz es apreciado por su presencia elegante y su percepción de pureza y espacio cuidado. Tradicionalmente se le atribuyen asociaciones con armonía en el hogar, y eso se vincula estrechamente con la idea de una casa próspera, orden, tranquilidad y equilibrio. Cuidados. Prefiere luz indirecta y temperaturas constantes. Riego regular para mantener el sustrato ligeramente húmedo pero sin encharcar. Si las puntas de las hojas se vuelven marrones, puede necesitar más humedad ambiental. En la decoración funciona bien en el dormitorio o en el salón, en una esquina donde sus hojas y sus flores blancas contrasten con tonos cálidos. Además, es de esas plantas que, cuando florece, da una sensación inmediata de bienestar. 8. Calathea, Maranta, Ctenante, incluidas en el grupo de plantas de hojas decorativas. Las calatheas son un guiño directo a la idea de abundancia, por su follaje exuberante y patrones complejos que atraen la mirada. Aportan un punto de sofisticación y movimiento, porque muchas de sus hojas se pliegan por la noche. Movimiento nictinástico. Un detalle que hace que la planta parezca viva en el hogar. Las calatheas prefieren luz indirecta, ambientes con humedad alta y riegos regulares con agua templada. Les molesta el agua del grifo muy cargada de cal, así que si puedes, usa agua filtrada o reposada. Se propagan por división de mata en primavera. Colócalas en baños con ventana o cerca de la cocina, donde la humedad relativa es más alta, o en rincones con luz suave para que su follaje destaque. Si quieres una sensación de abundancia sutil, agrupa varias calatheas de distintos tamaños para crear una isla verde. A estas alturas ya has visto plantas que se multiplican, que crecen hacia arriba y que llenan el espacio con hojas redondas y brillantes. Todas ellas proyectan visualmente la idea de abundancia. Pero hay un aspecto práctico que quiero subrayar ahora, porque cambia la relación que tendrás con ellas. La propagación, como multiplicador. No es solo una metáfora bonita, es una habilidad útil que te permite ampliar tu colección sin comprar más. Y ese gesto, multiplicar con tus manos, es en sí mismo una forma de practicar la abundancia. Te explico 3 métodos sencillos que valen para muchas de las plantas de esta lista. El primer método, y el más fácil para principiantes, es el esqueje en agua. Funciona fenomenal con potos, philodendron y monstera. Corta un trozo de tallo con al menos un nudo y una hoja. Retira las hojas que queden sumergidas y deja el esqueje en un vasito con agua en zona de luz indirecta. Cambia el agua cada pocos días para evitar bacterias. En semanas verás raíces blancas. Cuando midan un par de centímetros, trasplanta a tierra. Es barato, rápido y muy visual. Ver crecer las raíces es una dosis de motivación. El segundo método es la división. Plantas como la sansevieria, la calathea o la samioculca
Soportan bien que se separen sus grupos en varios ejemplares. Saca la planta con cuidado. Limpia el exceso de sustrato y separa los rizomas o matas con las manos o con una herramienta limpia. Replanta cada sección en su maceta con sustrato nuevo. Este método es ideal cuando la planta ha crecido mucho y necesitas reducir su tamaño o crear nuevos ejemplares. El tercer método es el enraizado por hoja o bulbo para plantas que lo permiten, no todas. Algunas begonias de follaje, por ejemplo, enraizan desde una hoja colocada sobre un sustrato húmedo o en agua con pequeñas secciones. Cada planta tiene sus peculiaridades, pero la regla general es mantener condiciones cálidas y luminosas, sin sol directo. Y paciencia hasta que aparezcan los brotes. Al multiplicar plantas, no solo aumentas el número de ejemplares. Practicas el cuidado. Aprendes a observar las señales y, simbólicamente, experimentas que algo pequeño puede convertirse en más si lo cuidas con constancia. Esa idea es clave para la noción de abundancia que queremos cultivar en casa. No es un golpe de suerte, es un hábito. Mientras hablas con las plantas y pruebas estos métodos, es normal cometer errores. Exceso de riego, macetas demasiado grandes que retienen agua, o colocarlas en luz directa cuando prefieren sombra. 3 errores comunes que conviene evitar. Regar por calendario en lugar de mirar el sustrato, plantar en recipientes sin drenaje, usar sustrato muy compacto que impide la aireación de raíces. Si te pasa, no te frustres, corrige, trasplanta si hace falta, y sigue adelante. La abundancia en casa también es resiliencia. Hablemos ahora de cómo colocar estas plantas para potenciar su efecto simbólico y estético. Piensa en capas. Macetas altas en el suelo, plantas medianas sobre mesas o muebles y colgantes arriba, que crean profundidad y movimiento. En la entrada, apuesta por una planta con presencia como la monstera, o un potos colgante que dé la bienvenida. En la oficina doméstica, la samioculca o la sansevieria funcionan porque requieren poco mantenimiento y aportan un fondo verde que mejora la concentración. En el dormitorio, prioriza especies que no te molesten por su volumen, ni por la toxicidad si tienes mascotas. Spathiphyllum o Calathea pueden ir bien si mantienes precaución. En baños con ventana, calateas y algunas begonias agradecen la humedad. Y si tu casa tiene poca luz, centra la elección en sansevieria, potos y samioculca. Sobreviven donde otras se agobian. A la hora de elegir macetas y tonos, la estética cuenta. Macetas de barro dan una sensación más orgánica y abundante. Acabados mate y texturas naturales aportan un aire sofisticado. Juega con alturas y materiales para que el conjunto no sea monótono. Si buscas una lectura simbólica extra, coloca una planta de fácil propagación en un sitio visible. Verla multiplicarse te recordará que la abundancia se construye a través del cuidado continuado. Hasta aquí hemos cubierto 8 de las plantas que forman parte de las 13 que te propongo. Cada una cumple una función práctica y simbólica. Algunas multiplican. Otras sostienen una verticalidad que habla de crecimiento. Y todas mejoran la sensación general del hogar. Pero queda mucho por ver. Aún faltan ejemplares que aportan color, textura y un carácter distinto, además de consejos específicos para composiciones más complejas y para hogares con condiciones difíciles, como luz muy baja o familias con mascotas. Antes de seguir con el resto de la lista, quiero que te quedes con una idea central. Elegir plantas con intención cambia la forma en que percibes el espacio. No se trata solo de tener verde. Se trata de cuidar y de ver ese cuidado traducirse en presencia. Ahora bien, hay un paso que mucha gente pasa por alto y que es decisivo para que la sensación de abundancia no sea solo estética. El mantenimiento periódico. No me refiero únicamente a regar, sino a observar hojas que pierden color, limpiar el polvo que acumula el follaje. Las plantas respiran mejor cuando sus hojas están limpias. Y revisar drenajes. Programar pequeños rituales semanales de cuidado convierte el gesto de tener plantas en un hábito que, con el tiempo, se vuelve tan natural como ordenar la cocina. Además, mantener un registro básico, una nota en el móvil con fecha de trasplante o fertilización, te ayudará a aprender qué funciona mejor en tu casa. Y aquí surge una pregunta interesante. Si la abundancia es hábito, ¿qué hábitos concretos podemos incorporar? 3 acciones simples que harán que tus plantas y tu casa proyecten abundancia. 1.
Revisa semanalmente la humedad del sustrato con el dedo y riega solo cuando la capa superior esté seca. 2. Rota macetas cada 2 meses para que la planta crezca de forma equilibrada hacia la luz. 3. Limpia las hojas con un paño húmedo para evitar que el polvo impida la fotosíntesis. Son gestos sencillos que multiplican los resultados. Antes de seguir con las plantas que faltan, quiero que imagines tu casa transformada. Una entrada con un potos descolgando sus hojas brillantes. Una esquina del salón dominada por una monstera imponente. Una mesa de trabajo acompañada por una samioculca que no pide mucho. Y una calatea que mueve sus hojas en la noche. Esa imagen no es inalcanzable. Es cuestión de escoger un par de plantas, aprender a cuidarlas y dejarlas multiplicarse. Pero aún quedan en la lista ejemplares que ofrecen matices distintos, flores que aportan luz, follajes sorprendentes que juegan con el color, y plantas de porte bajo ideales para mesas y estanterías. Antes de pasar a ellas, quiero compartir un consejo práctico para economizar. Si tienes amigos con plantas, pide un esqueje. Intercambiar esquejes no solo reduce costes, sino que te conecta con una comunidad de cuidado que muchas veces también fomenta el intercambio de consejos y experiencias. La abundancia también se comparte. Y hablando de compartir, conviene recordar una advertencia importante. Muchas de las plantas que estamos tratando son tóxicas para animales y, en algunos casos, para niños si se ingieren. Si tienes mascotas curiosas o niños pequeños, infórmate bien sobre cada especie y coloca las macetas en lugares inaccesibles, o elige alternativas seguras. No se trata de alarmar, sino de anticipar y cuidar. Ahora que hemos establecido bases sólidas, símbolos, cuidados básicos, propagación y colocación, en la siguiente parte te presentaré las plantas restantes y te daré composiciones concretas para distintos tipos de hogar. Desde pisos pequeños con poca luz, hasta casas con terrazas amplias donde podrás mezclar plantas de interior y exterior. También te mostraré combinaciones de macetas y paletas de color, para que el conjunto no sea solo verde, sino una declaración estética de abundancia. Pero antes de ese paso, queda un detalle que mucha gente subestima y que es clave para que todo lo anterior funcione. La elección del sustrato y el tamaño de la maceta según la especie. Aquí quiero profundizar un poco más para que, cuando prepares los esquejes o compres nuevos ejemplares, no pierdas tiempo en trasplantes innecesarios. Empecemos por lo que muchos pasan por alto. La base donde viven las plantas. Elegir el sustrato y la maceta adecuados no es un detalle menor. Es la diferencia entre una planta que se desarrolla y otra que lucha constantemente. Para la mayoría de las especies de interior que hemos visto y veremos, un sustrato aireado y con buen drenaje es la opción más segura. Una mezcla universal de calidad, ligeramente enriquecida con perlita o fibra de coco, funciona para monstera, philodendron y potos. Para calateas y spathiphyllum, que disfrutan algo más de humedad, añade un poco de turba o fibra de coco para retener agua sin encharcar. Las samioculcas y sansevierias requieren un sustrato más suelto y con excelente drenaje. Una parte de sustrato universal mezclada con una parte de arena gruesa o perlita evita que el agua se estanque en las raíces. Si compras sustrato comercial, busca que sea para plantas de interior y evita los que son muy compactos o solo para exteriores. En cuanto al tamaño de la maceta, la regla práctica es sencilla. Maceta ligeramente mayor que el cepellón actual. Evita macetas enormes, donde la tierra retiene más agua de la que la planta necesita. Las raíces necesitan algo de espacio para crecer, pero no tanta que el riego sea irregular. Para plantas con rizomas, como la samioculca o la aspidistra, opta por macetas más anchas que altas. Para plantas trepadoras o que usan tutores, como la monstera o algunas dracaenas, una maceta más profunda y estable será mejor. Siempre asegúrate de que la maceta tenga agujero de drenaje. Una buena alternativa estética es usar una maceta sin agujero dentro de una cesta, o macetero decorativo. Así mantienes el drenaje y la apariencia. Un tema complementario es el sustrato para el trasplante. Cuando traslades una planta a una maceta mayor, usa sustrato fresco y mezcla un poco del sustrato viejo para no alterar demasiado la microbiota que la planta ya conoce. Si la planta está enraizada en exceso, raíces saliendo por los agujeros, crecimiento muy lento, es señal de que necesita un cambio. Trasplantar en primavera favorece la recuperación y el crecimiento. 9. Dracaena marginata.
Con su porte esbelto y sus hojas lineales, la Dracaena marginata aporta verticalidad y ritmo a cualquier espacio. Simbólicamente, esa verticalidad habla de aspiración y crecimiento sostenido. Una planta que apunta hacia arriba, invita a pensar en metas y expansión. En cuanto a cuidados, prefiere luz indirecta brillante. Soporta luz más baja, pero en esos casos, el crecimiento será más lento y los bordes rojos de sus hojas menos intensos. Riega moderadamente. Deja secar la capa superficial entre riegos y evita los encharcamientos. Se propaga por esquejes de tronco. Corta una sección sana de tallo. Deja secar el corte unos días y plántalo en sustrato húmedo hasta que brote. Colócala en un rincón con altura visual, junto a un sofá, al lado de una estantería, para que su silueta marque la intención de crecimiento. Si tienes mascotas, la Dracaena puede ser tóxica, así que vigila el acceso. 10. Dracaena fragans, palo de Brasil. Similar en apariencia a otras dracaenas pero con un carácter más voluminoso, el palo de Brasil transmite prosperidad por su porte robusto y su aspecto de árbol interior. Aporta una sensación de árbol que ha crecido en casa, y eso es poderoso cuando quieres que un espacio proyecte estabilidad y largo plazo. Cuidados, luz indirecta brillante, riegos regulares pero sin encharcar. Una época de crecimiento activo en primavera-verano en la que puedes fertilizar suave cada 6-8 semanas con un fertilizante líquido para hojas. Se propaga también por tocones. Si la planta necesita poda, los segmentos de tronco pueden enraizarse como esquejes. En decoración, coloca un palo de Brasil en el salón o en la entrada para que su volumen cree esa sensación de hogar próspero. Atención. Suele tolerar bien interiores, pero no le gustan las corrientes de aire frío. 11. Begonia rex. Si buscas color y textura en hojas compactas, la Begonia rex es una joya. Sus hojas con dibujos y tonos intensos actúan como un símbolo de riqueza estética. No es solo verde, sino un despliegue de matices que sugiere sofisticación y abundancia visual. Cuidados, luz indirecta y filtrada para que sus colores no se quemen. Riego regular manteniendo el sustrato ligeramente húmedo, pero sin empaparlo. Evita exponerla a temperaturas bajas. Se propaga de forma muy efectiva por hoja con tallo, o incluso por trozos de hoja en sustrato húmedo. Coloca la hoja sobre tierra húmeda. Mantiene una humedad ambiental elevada y en pocas semanas surgirán nuevos plantines. En decoración es ideal para mesas auxiliares, estanterías a media altura, o agrupada con pequeñas macetas para crear un centro de color. Si el ambiente está seco, vaporizaciones ocasionales o un plato con guijarros y agua bajo la maceta ayudan a mantener la humedad que le agrada. 12. Maranta leuconeura, planta de la oración. La maranta es famosa por sus hojas que se pliegan de noche. Ese movimiento añade una sensación de vida y cuidado continuo. Se la asocia a abundancia porque su follaje denso y las marcas en las hojas transmiten riqueza en detalle. Es una planta que invita a ser observada y cuidada. Prefiere luz indirecta suave, ambientes con humedad alta y riegos regulares con agua templada. Evita el agua fría y la cal. Se propaga por división de mata en primavera. En la casa funciona muy bien en el dormitorio, o en rincones donde se vea su movimiento. Una maranta sana aporta calma y un toque de dinamismo que sugiere abundancia cotidiana. Precaución con mascotas. No es altamente tóxica, pero conviene evitar que se la ingieran. 13. Aspidistra elatior, planta del aspidistra. Cerramos la lista con una planta casi legendaria por su resistencia. La aspidistra soporta condiciones que muchas otras rechazan. Por eso se la considera símbolo de perseverancia y abundancia mantenida. Una planta que sobrevive y embellece un rincón oscuro, habla de recursos que perduran incluso en circunstancias adversas. Cuidados. Tolera poca luz, riegos espaciados y suelos pobres. Prefiere sombra y evitar corrientes de aire. Se propaga por división de cepellón durante la época de crecimiento. Es ideal para pasillos, hall de entrada y rincones sin mucha luz donde quieres un fondo verde constante, que no exija cuidado diario. La aspidistra no es tóxica para humanos, pero siempre es prudente mantener la higiene. Hojas limpias y sueltas de polvo. Con esto cerramos la lista de las 13 plantas. Una combinación pensada para ofrecer variedad en porte, textura, facilidad de propagación y presencia estética. Muchas de ellas comparten una cualidad esencial para nuestra idea de abundancia simbólica.
Son fáciles de multiplicar o de mantener, lo que permite expandir tu colección sin grandes inversiones. Ahora profundicemos en cómo montar composiciones efectivas y qué elegir según cada estancia. Porque no basta con tener plantas sueltas. La disposición es la que convierte un conjunto en una declaración de abundancia. Para la entrada o el hall, apuesta por una planta con presencia inmediata. Un potos en maceta colgante que caiga en cascada, o una monstera en una maceta grande, dan la bienvenida, y crean la sensación de un hogar que recibe y se expande. Si la entrada tiene poca luz, la sansevieria o la aspidistra funcionan mejor. Juega con una maceta principal grande y una pareja de macetas pequeñas a distinto nivel para crear un punto focal. En el salón, combina una planta de suelo con otra de mesa y una colgante. Por ejemplo, una monstera grande en el suelo, una calatea sobre una mesa auxiliar y un philodendron en una estantería alta. Las capas generan profundidad visual y dan la sensación de abundancia sin saturar. Si buscas un toque colorido, incluye una begonia rex o una aglaonema para romper la monocromía. En la oficina doméstica o zona de trabajo, prioriza plantas resistentes y de bajo mantenimiento que ayuden a la concentración. Samioculca, sansevieria y Dracaena marginata son opciones sólidas. Colócalas en puntos donde reciban algo de luz indirecta y evita macetas excesivamente grandes que dificulten mover el mobiliario. Una planta pequeña sobre la mesa, por ejemplo, un Spathiphyllum en versión compacta, aporta serenidad sin ocupar espacio de trabajo. En el dormitorio, si tienes mascotas, evita plantas altamente tóxicas en lugares accesibles. Spathiphyllum y Maranta son opciones que combinan estética y seguridad relativa, siempre informándose bien sobre toxicidad. Ubícalas en estanterías altas o en mesitas auxiliares para que no interfieran con el descanso. En baños con ventana. Muchas plantas agradecen la humedad extra. Calateas, begonias y algunas especies de helechos funcionan muy bien. Coloca macetas sobre estantes resistentes o en repisas que no reciban salpicaduras directas. Y aprovecha el vapor de las duchas para mantener la humedad ambiental. Terrazas y balcones protegidos. Muchas de estas plantas pueden adaptarse si el clima lo permite. Ten en cuenta la orientación. Sol directo intenso puede quemar hojas en calateas, aglaonemas o begonias. Sin embargo, dracaenas y algunas sansevierias toleran mejor el sol suave. Alterna macetas grandes en el suelo con cestas colgantes y cajas embalaustradas para crear un jardín vertical que proyecte abundancia hacia el exterior. Para pisos con poca luz, elige sansevieria, potos, samioculca y aspidistra. Colócalas cerca de ventanas que reciban luz indirecta y evita someterlas a luz artificial débil como única fuente lumínica durante largos periodos. Si tienes que suplementar con luz, una lámpara de cultivo de espectro cálido, colocada unas horas al día puede ayudar. Pero la mayoría de estas especies sobreviven sin ella, si se siguen reglas de riego conservadoras. Composiciones por capas y paleta de macetas. La coherencia estética potencia la sensación de abundancia. Elige una paleta de macetas, por ejemplo, arcilla natural, blanco mate y fibras naturales, y repítela en el conjunto para crear unidad. Varía alturas. Macetas altas en el suelo, macetas medias en mesas y pequeñas en estanterías. Añade cestas colgantes en diferentes niveles. Las texturas cuentan. Un acabado rugoso en macetas de barro sugiere robustez. El blanco mate aporta claridad. Los metales o dorados, usados con moderación, pueden dar un toque elegante que la vista interpreta como valor. Ahora, algunos consejos avanzados sobre mantenimiento para que la sensación de abundancia no se diluya con hojas marchitas o descuido. Programa revisiones mensuales. Comprueba el sustrato. Limpia polvo de las hojas con un paño húmedo. Recorta hojas dañadas y revisa el drenaje. Fertiliza de forma moderada en temporada de crecimiento, con un fertilizante equilibrado para plantas de interior, según las indicaciones del producto. Evita sobrefertilizar, que puede quemar raíces. Mantén un calendario sencillo en el móvil para anotar trasplantes, podas y fechas de fertilización. Te ayudará a ver progreso y a mantener hábitos. Pests and soluciones prácticas. Pulgones, cochinillas y ácaros pueden aparecer. La primera línea de defensa es la observación.
Si detectas insectos, aísla la planta afectada y limpia hojas con una mezcla suave de agua y jabón neutro, o aplica aceite de neem diluido según las instrucciones del producto. Para cochinillas, un bastoncillo con alcohol puede ayudar a retirarlas manualmente en ejemplares pequeños. Evita pesticidas agresivos en interiores y prioriza soluciones físicas y productos específicos para plantas de interior. ¿Cómo actuar ante problemas comunes? Si notas hojas amarillas, revisa riego y drenaje. Amarilleo uniforme suele indicar exceso de agua, mientras que puntas marrones pueden señalar falta de humedad ambiental. Suelos compactos y macetas sin drenaje requieren trasplante urgente a mezcla más aireada. Si una planta pierde vigor, piensa primero en luz y en riego antes de buscar enfermedades. En muchos casos, ajustar estos dos factores revierte el problema. Reglas de oro para regar. Mejor mirar que regar por calendario. Introduce el dedo unos 2-3 centímetros en el sustrato. Si está seco, riega. Si está húmedo, espera. En invierno reduce la frecuencia de riego. Las plantas tienden a necesitar menos, y el exceso de agua en frío favorece problemas radiculares. Cuando riegues, hazlo hasta que el agua salga por el drenaje y deja escurrir el exceso. Nunca dejes agua estancada en el plato bajo la maceta por períodos prolongados. Volvamos ahora a la idea central que guía esta lista. La propagación como metáfora y práctica de abundancia. Ya hemos explicado los tres métodos principales. Esqueje en agua, división y enraizado por hoja o bulbo. Para que quede claro en la práctica, te doy instrucciones paso a paso para tres plantas concretas que son favoritas por su facilidad de multiplicación. Esqueje en agua, potos, philodendron y monstera. Corta un segmento de tallo con al menos un nudo y una hoja. Retira las hojas que quedarían sumergidas y coloca el tallo en un vaso con agua filtrada en un lugar con luz indirecta. Cambia el agua cada varios días para que no se ponga turbia. En unas semanas verás raíces blancas. Cuando midan 2-3 centímetros, trasplanta a sustrato aireado. Este método es ideal para principiantes porque es visual y reversible. Si no echa raíces, puedes probar de nuevo. División de mata, samioculca, calatea, aspidistra. Desentierra la planta con cuidado y separa manualmente las secciones que incluyen raíces y brotes. Replanta cada sección en su propia maceta con sustrato fresco. Hazlo en primavera para favorecer la recuperación. La división no solo multiplica plantas, sino que rejuvenece a ejemplares que se han vuelto compactos. Enraizado por hoja o por trozos. Begonia rex. Corta una sección de hoja o una hoja entera con su pecíolo y colócala sobre sustrato húmedo o en un tupper con humedad elevada. En condiciones cálidas y luminosas, la hoja generará plantines a su alrededor. Es lento, pero muy gratificante. De una sola hoja pueden salir varios plantines, un ejemplo literal de multiplicación. Además de estas técnicas, el intercambio de esquejes con amigos o la obtención de pequeñas plantas de viveros locales es una manera económica y social de ampliar tu colección. Intercambiar esquejes también te conecta con experiencias y consejos que aceleran tu aprendizaje. Un asunto que merece atención es la toxicidad. Muchas plantas de interior son tóxicas para perros y gatos, potos, aglaonema, dracaena, algunas begonias, y pueden provocar malestar si se ingieren. Si tienes mascotas, informa a tu veterinario sobre las especies que planeas introducir, y toma medidas preventivas. Macetas en alto, barreras físicas, o elegir alternativas seguras. La abundancia del hogar no puede ir en detrimento de la seguridad de quienes viven en él. También es útil pensar en la estacionalidad. En primavera y verano las plantas suelen entrar en fase de crecimiento activo. Aumenta ligeramente riegos y fertilizaciones. Es el mejor momento para trasplantes y división. En otoño-invierno reduce riegos, suspende fertilizaciones fuertes y protege del frío y de corrientes. Si tienes calefacción central, vigila la humedad en invierno. La sequedad ambiental puede afectar a especies que gustan de humedad como calatea o maranta. Un humidificador o bandejas con guijarros y agua bajo las macetas ayuda a mitigar el efecto. Ahora quiero proponerte 3 composiciones concretas según tipo de hogar, para que tengas ejemplos prácticos a la hora de compras. Piso pequeño y luminoso. Elige una monstera mediana en una maceta generosa como punto focal. Añade un potos en cesto colgante sobre la mesa y una samioculca compacta en la estantería. Paleta de macetas, arcilla rojiza y cestas naturales.
Resultado. Sensación de abundancia sin saturar el espacio útil. Piso con poca luz. Apuesta por una sansevieria en el suelo, un potos en estantería y una aspidistra en el hall. Usa macetas en tonos neutros para que el verde destaque. Resultado. Presencia vegetal estable sin exigir luz intensa. Casa con terraza o balcón amplio. Mezcla plantas de interior en macetas grandes junto a plantas de exterior resistentes al sol. Monstera y dracaena en suelo, potos colgando desde la barandilla, begonias en macetas medianas para añadir color. Paleta, macetas de barro y algunas cerámicas pintadas. Resultado. Un oasis que se siente abundante y coherente entre dentro y fuera. Pequeños trucos estéticos que transmiten abundancia. Utiliza macetas de distintos tamaños dentro de una misma paleta cromática para dar sensación de unidad. Coloca una planta principal que ocupe el suelo, otra en mesa y una colgante para crear la ilusión de abundancia con pocos ejemplares. Añade accesorios naturales, troncos, piedras decorativas, que refuercen la sensación de colección cuidada. Llegamos a un punto clave. Reafirmar por qué el potos es la planta prueba 1 y cómo convertirla en tu imán de abundancia simbólico. Más allá de la tradición y de que se le llama money plant en varios lugares, el potos reúne cualidades prácticas que lo hacen ideal para empezar. Se adapta a distintas luces, se propaga con facilidad, tolera errores y su caída en cascada crea un efecto visual de abundancia que el ojo interpreta como generosidad del espacio. Para activarlo simbólicamente en tu casa, puedes darle un lugar visible, entrada, estantería del salón o una maceta colgante cerca de la puerta. Y, sobre todo, cuidarlo con constancia. Poda las puntas para fomentar ramificación. Propaga esquejes para convertirlos en nuevos imanes, y rota la maceta para que su crecimiento sea uniforme. Este gesto repetido, más que una receta mágica, es una práctica que te enseña a cultivar hábitos de cuidado. Y esos hábitos son la base de cualquier proyecto de abundancia. Antes de concluir, unas últimas recomendaciones prácticas para que empieces con buen pie. Compra plantas de viveros locales cuando puedas. Suelen estar adaptadas al clima, y mucho menos estresadas que plantas importadas en grandes centros comerciales. Aprende a identificar problemas básicos. Manchas en hojas por quemaduras solares. Puntas marrones por sequedad. Hojas amarillas por exceso de agua. Y recuerda, la paciencia es la clave. La abundancia no es un resultado inmediato, sino la suma de pequeños cuidados, que con el tiempo transforman un hogar. Quiero terminar con una idea sencilla. Elegir una planta y comprometerte con ella durante un mes. Observa cómo cambia. Anota los riegos. Prueba a propagar un esqueje y comparte el proceso con alguien. Ese ciclo de elegir, cuidar y multiplicar es exactamente lo que buscamos cuando hablamos de atraer abundancia a casa. No es una promesa de dinero, sino una invitación a construir, con manos y tiempo, un entorno que refleja crecimiento, orden y cuidado. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas 13 plantas vas a probar primero en tu casa? Comenta abajo cuál te ha llamado más la atención y por qué, y si te apetece, comparte una foto de tu primer intento. Si te ha gustado esta guía y quieres más ideas de plantas y decoración, suscríbete al canal para no perderte las próximas entregas y comparte este vídeo con alguien que quiera transformar su hogar en un lugar más abundante. Gracias por acompañarme. Empieza con una planta. Cuídala y verás cómo la casa empieza a hablar de abundancia.